Que la semana antepasada no has ingresado. Este sábado no ha habido clases. Sí, la semana pasada no había. La anterior sí estaba un rato, pues sí, a la tarde ya no podía. Ya. Muy bien. ¿En qué nivel de lengua originaria estás? Maestro Manuel. La segunda clase yo había ingresado un poco, pues ya salía, estaba hablando de, no me acuerdo el tema. Ya, ¿no has ingresado a la plataforma donde están las clases grabadas? También es el PPT que hemos realizado. Sí, es maestra, ya voy a verificar Sí, tienes para que ponerme al ingresar. día. En ahí está todo el PPT que se ha hecho las clases, ¿ya? ¿Has dado tu examen de lengua originaria? Ya, maestra. La semana pasada Todavía, no has todavía, dado maestra. tu examen de lengua originaria. No, Ya, no, ok. todavía, maestra. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase. Maestra Evelyn, buenos días. Evelyn, buenos días. Colegas, maestra Evelyn, maestro Manuel, en la sesión de lengua originaria, cuando se desarrolla, es full participación, interacción, ¿ya? Entonces, participaciones, colegas. Evelyn me dice que está en el salud. Entonces, pero si nosotros no vamos a practicar, no vamos a participar, nos vamos a quedar como si no hubiéramos asistido a las clases, ¿no? Porque full práctica es nuestra lengua originaria. Si no, me voy a olvidar. ¿Ya? Manuel, ¿podrías leer de acá arriba qué dice que lo que está con letra negritas? Con letras negritas. ¿Podrías leerme esa partecita, Manuel, por favor? Dice, buenos días, Ajin Muyun Yachachimay Kuna. ¿Qué más? Ya, el otro. La primera más la segunda también, maestra. Dice, Ajin Chamusaya Muy bien. Kapakui, Aló, Kapakui, aló, Jaime, dime. Kapakui. Sí, dime, dime. ¿Cómo que Jaime? Entonces, acá dice, alguien muy un yatrachimasi-kuna. Ajá. Eso, buenos días, colegas, con todos. Alguien shamusha capaco y bienvenidos, ¿no? Eso quiere decir, ahí están los saludos. Ahora, otro, tenemos acá, como la presentación de motivación, tenemos Watuchikuna. Watuchikuna es adivinanza, ¿no? Quiere decir que es una adivinanza. Entonces, esta adivinanza, ¿qué dice? Imayanshi ay kayanshi, huk mamacha, muyulkul, chichuku. Imachakanman, dice, ¿no? En castellano, ¿qué será, qué será? Una señora dando vuelta, se embaraza. ¿Qué será? Dice, ¿no? Entonces, puchka es lo que hilan las mamás, ¿no? Acá tenemos, ¿ve? Hay una señora que está hilando con la lana de carnero, ¿ve? Y entonces, eso lo que está agarrado en la manito, eso se llama puchka. Entonces, eso lo estamos poniendo acá, ese es puchka, ¿no? Otra adivinanza, imayanshi y kayanshi, mama Emilia Anchalapun, taita imichu tapshipan hananinchu. Imachakanman es el mortero. Al mortero se dice muchca, piedra redonda, coyota, batán, malay, tunay, para moler el batán. Todo eso se llama el mortero, lo que, ¿no? Muchca.
lo que es la adivinanza, su respuesta. Entonces, en castellano, ¿qué será? ¿Qué será? Doña Emilia está echado y Taita Emilio le baila en su encima, ¿no? Y entonces es el mortero, cuando mueles el mortero, le haces bailar, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata la adivinanza? Se trataba de la puchca, del mortero, ¿no? ¿Quiénes hablan en esa adivinanza? Ahí está de la señora Emilia, del Taita, ¿no? Taita y Micho, ¿no? De ellos está hablando. Entonces, ¿cómo se dice mortero en quechua? Mortero en quechua es muchca. También ustedes han visto hilar a algunas señoras, ¿no? ¿Dónde lo practican eso? Entonces, eso lo practican, pues, hilar todavía acá, como están viendo acá, todavía lo practican algunos, ¿no? Las mamás, algunos todavía en la puna, lo hilan ellos, lo puchcan, entonces con eso hacen sus medias, con eso hacen su chompa, lo tejen, ¿no? Gorro, su bayeta para su justán, para su lulipa. Entonces, eso lo practican todavía, ¿no? En algunos pueblos originarios todavía no se pierde todavía, se está todavía manejando ese costumbre, ¿no? Pero en algunos lugares ya está perdiéndose, pues prácticamente, ¿no? Ya no practican ya. Otro. Entonces, hoy aprenderemos las categorías gramaticales, vamos a hablar del sustantivo, ¿no? De las categorías gramaticales y del sustantivo. Entonces, acá, para explicarles, el ser humano vive en el mundo rodeado de hombres, animales, cosas. Debido a su necesidad de comunicación, se designó a todos estos seres como sustantivo. Doris, participaciones. Sustantivos. Acá tenemos huasi. Ajá, a la casa en quechua se dice huasi. Lumi es piedra. Manca, olla. Cuchi, chancho. Chayua, trucha. Wishla, cucharón. Taita, padre, ¿no? Takuna, silla. Hilhaku, lapicero. Entonces, todo es lo que hemos mencionado son sustantivos. Por ejemplo, cuando yo quiero formar de repente pequeños textos con estos sustantivos, entonces puede ser una oración pequeña. Entonces, por ejemplo, con wasi, vamos a hacerlo a ver con participaciones, pero ya está, wasi, casa. Vamos a formar, a ver, unos pequeños textos. A ver, en quechua. A ver, Dorisita, por favor. Doris. Buenos días, maestra, buenos días con Buenos todos. días, Doris. Ah, Un no, pequeño texto. no puedo solamente. No, recién yo estoy en inicio, maestra, no. O en Ya. castellano. A ver, ¿Le digo? en castellano. En quechua Un no, pequeño texto, recién estoy aprendiendo algunas pero palabras. la palabra principal debe ser casa de ese texto. Ya, corta oración o... Una oración pequeña, cortita. Ya. Esta casa es grande. Como para primer gradito, a ver, que acá en este grupo tenemos a la Ajá, mayoría. pequeño, porque quiero aprender. A ver. Quiero aprender. Ajá.
A ver, como para primer gradito, un texto pequeño. ¿Qué diríamos? ¿La casa grande? La casa grande. Muy bien. Entonces, esto yo quiero decir en quechua, la casa grande. ¿No? Hatun o así. ¿Ve? Hatun o así. Con la mayoría que están hemos hecho el abecedario Huanca, con qué se escribe, por qué se escribe con vocales alargadas, todo eso con préstamos, en qué momento se escribe, todo eso hemos hecho, ¿no? Incluso hemos hecho también las reglas de escritura, ¿no? Pero algunos que no han entrado a la clase y tienen que entrar a la plataforma, ahí está todo el PPT que hemos hecho, junto con la participación de algunos que asisten, entonces eso tienen que fijarse, si no entran, tienen que fijarse ahí, ¿ya? Entonces esto quiere decir la casa grande, hatun o así. Por ejemplo, mi casa es grande, ya va a cambiar, mi casa es grande. Mira, ve, solamente por decir mi casa es grande o mi casa grande no da, sino mi casa es grande. Entonces, acá ya no va a decir hatun wasi, ¿no? Wasini hatun, ¿ve? Ahí cambia ya, ¿ve? Wasini hatun. ¿Por qué? Porque basta que termina, por ejemplo, diga mi, algo que es mío, va a terminar en quechua ni, en ni. Por ejemplo, yo digo acá, tu casa es grande. Ahí cambia ya también. Ahí, tu casa es grande. Yo, tú, de los pronombres personales, ¿no? Ampa. Ampa, wasiki, hatu. ¿Ve? Cambia, ¿ve? Entonces, pero estas escrituras tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cambia. A ver, otro más, ¿qué palabras más podemos formar ahí? ¿Qué textos podemos formar con casa? A ver, Mercedes, Leonor. Luego entra, buenos días, Mercedes. Maestro, buenos días. A ver, participaciones, Mercedes. Ajá, con casa, ¿no? Mis, un Sí. pequeño diálogo. En castellano le digo, Exacto. se me dice en quechua. Ya, ¿qué puedo decir? Juan tiene una casa pequeña. A ver, Juan tiene una casa pequeña. ¿Cómo diríamos acá? Juan tiene una casa pequeña. Juancha. En diminutivo. En diminutivo. Pangapa. Guasi, Pangapa. Guasin. Pangapa, Guasi. Guasin. Uchuklia. Uchuklia. ¿Ve? Lluvia. Pangapa, Guasin, Uchuklia, Kaya. ¿Ve? Diferente. Claro. Juan tiene una casa pequeña. Ajá, de tener. Callan es tener, ¿no? Calle. Juan Gapa Wasin Uchuklia Callan. ¿Ve? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vemos así un texto, para poder armar un texto, una oración pequeña, siempre tenemos que tener por ejemplo, en castellano, por ejemplo, vamos a hacer una oración en castellano, ¿ya? A ver,
Juan, la casa de Juan es muy bonito, ¿ya? La casa de Juan es muy bonita. Ya está. Acá vamos a reconocer, colegas. ¿Dónde está el sujeto? Acá. En castellano, ya no en quechua todavía, en castellano. El sujeto. El sujeto será la casa. Juan. Exacto, lo voy a poner de rojito. La casa de Juan será el sujeto, pues sí o no. ¿Verdad? Sí, la casa de Juan. Es muy bonita. ¿Qué será? Predicado. Ya, predicado. Con otro color lo voy a poner para que mira. Ya. ¿Y el verbo? Bonita. No. ¿Cuál será el verbo? Pero acá hay un verbo. Es. A ver, con otra oración para que le entiendan más pequeñito. A ver, que el gato llora. Ya está. Esta es una oración. Una oración. El gato llora. ¿Dónde está el sujeto? El gato Serape, ¿no? Claro, gato, es el gato. ¿Quién llora? El gato. A la vez, esto es predicado y es a la vez, ¿qué cosa será? Verbo. Verbo. Este es un verbo. Vamos a ponerlo de rojito. Este es un verbo. Ahora, vamos a interpretarlo. Esta partecita de el gato llora. Ah, ya. Mashi Wayan. Esto ya es en quechua. El gato llora. Vamos. Eso es en quechua. El gato llora. ¿Dónde estará el sujeto? Mashi Serape, ¿verdad? Mashi es gato. Exacto. Wayan es el sujeto, que digo, es el predicado. El predicado. Que Y tiene verbo. y tiene verbo. Pero acá no hay. Acá es el verbo. Pero, colegas, tenemos que tener en cuenta, en quechua tiene que tener, tiene que tener sujeto, objeto y verbo. Estas tres cositas tiene que ver en quechua. Sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? Ya. Ahora, si yo digo acá, el gato, a ver, el gato llora de hambre. A ver, llora de hambre. Ahora sí. Acá también lo voy a hacer. Mashi, wayan, mikuipi. Mikuipi. Ya está. Ahora sí. Yo quiero hacerlo esto. Mashi, wayan, mikuipi. ¿Dónde está el sujeto? Ya está el mashi. ¿El objeto cuál será? ¿Será mi cuipe el objeto, sí o no? ¿Verdad? Entonces, el verbo en quechua va al final. ¿Me entienden? El objeto va a estar en intermedio. En quechua es así. Manuel va a participar. ¿Levantó la mano, Manuel? Maestra, ¿es Mokuipi o Mikuipi? Mi cuipi. Perdón, la digital. Así. Mi cuipi. Guaya.
Entonces, siempre vamos a tener en cuenta en quechua es sujeto, objeto, verbo. Cuando yo hago un pequeño texto, me voy a dar cuenta que el objeto tiene que estar en intermedio, el verbo al final. En cambio, en castellano no es así, pues, ¿no? Vamos a practicar. A ver, otra oracióncita más, a ver quién me dice. Edith. Buenos días, maestra. Buenos días, Edith. Puede ser la mesa es redonda o es mucho. La mesa es redonda. De color rojo. Ya, la mesa es de... En ella no habría, pero sería con verbo. con verbo. Allá. Miss, los alumnos van a la escuela. A ver. O el carro corre Los veloz. estudiantes van a la escuela. Muy bien. Entonces, acá yo lo voy a hacer en quechua y lo vamos a ubicar. Acá, ¿dónde está el verbo? Los alumnos, los estudiantes van a la escuela. ¿El verbo dónde está? Está intermedio, pero en quechua va al final. Sí, pero acá los estudiantes serán el sujeto. Van será el objeto. Ajá. El objeto es la escuela. El objeto es no. ¿El objeto es el van? Los estudiantes es el sujeto. Ya. Claro. Van es el verbo. Sí. En la escuela, ¿qué cosa era entonces? El objeto. Objeto, ok. Ahora vamos a ubicar eso. Cuando yo veo así texto, entonces tengo que ponerme a pensar rapidito y, ya, ¿en quechua es sujeto, objeto, verbo? Ajá. Ya, chacuna. Mira, ven. Acá, ya chacuna dice, pero la máquina no acepta, entonces, el apóstol, ¿sí o no? Ya chacuna, así tiene que sonar. Ya chacuna. Ya trae wasita lipaco. Ya está. ¿Ve? Ya lo ubiqué. Ya chacuna los estudiantes. Ahí están los estudiantes. Ahora, ya traigo así, escuela, ¿qué cosa es? Es el objeto. Ese es el objeto. Y lipaco, el verbo. Este es el sujeto. ¿Qué más? De azulito, ¿qué cosa es? Objeto. Y luego el de negrito, ¿qué cosa es? Verbo. ¿Ya? En ese orden tienen que tener cuando hacemos textos. Sujeto, objeto, verbo. A ver, ¿con qué palabras podemos formar más palabras, oraciones? Con silla, ¿ya? Ya, ya. Ya está con silla. ¿Silla qué cosa es? Tacuna, ¿no? En quechua, silla es tacuna. ¿Qué diríamos a la silla? A ver. La silla es de color rojo, diríamos, ¿verdad? La silla es de color rojo.
¿Ahí habrá oraciones? ¿Es una oración o nada? ¿O qué es? Estoy calificando nada más, ¿sí o no? Ahí no hay sujeto, objeto, verbo, ¿sí o no? Entonces la silla. Ta cucú, diríamos ahí. Ta cucú. Ta cucú. Ve, ahí estamos utilizando la vocal alargada. Ta cucú es. ¿Es verbo o no es verbo? Es. Colegas, ¿es verbo o no es verbo? Claro, pe. Sí es verbo. Tacucu, claro. Pucami, hayan. ¿Ve? El verbo ya le puse al final. ¿Ve? Es. Ya le puse al final, acá está el verbo de rojito, ¿ve? Puca, de lo que es rojo, está acá, puca, ¿ve? Ahí está acá. Entonces, acá ya tiene. Y entonces, ¿qué he hecho? Rapidito le acomodé sujeto, luego tendrá que tener objeto, luego va a tener el verbo, ¿ve? Calla. Y sí, tienen, o sea, al escribir esos pequeños textos siempre no me voy a olvidar que debe de ir bien ordenadito, sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? Por ejemplo, acá están viendo varios ustedes, ¿no? Sustantivos. Giljaco. Todo estos está con su significado en quechua. Pero colegas, ustedes tienen que practicar, ¿no? ¿Qué se dice? Ah, huasi se dice casa. Lumi, piedra, manca, olla, cuchi, chancho, guaypa, chayua, trucha, huishla, cucharón, taita, piedra, padre, tacuna, silla, giljaco, lapicero. Tienen que ya saber de memoria estas cositas, tienen que practicar. Entonces, cosa que acá cuando ya estamos en clase, ya vamos formando oraciones, ya tienen ustedes un saber previo para eso, ¿no? A ver, con giljaco. Mi lapicero diríamos ahí, ¿verdad? Mi lapicero. ¿Qué diríamos ahí al lapicero? Mi lapicero. A ver. Es bonito. Es muy bonito. Ya está. Ahora, mi lapicero es muy bonito. Gilhakuni. Gilhakuni. Ajá, es muy bonito. Tuquilla. Tuquilla. Callan. ¿Ve? El verbo ya lo puse al final. Es, ya le puse al final. Callan, ¿no? Entonces, es sujeto, objeto, verbo. A ver, otra oracióncita. Edith, por favor. Manuel, Evelyn. ¿Quién más está? Necesita, disculpe. Y si decimos, me regalaron un lapicero. A ver, me regalaron un lapicero. Ya. A ver. Hook es uno, ¿ah? Un lapicero. Entonces, hook, ¿no? Hook. Gil. Hakuta. Hook. Gil. Hakuta. Uikaman. Claro. Uikaman. Hook. Gil. Hakuta. Uikaman. ¿Ve? Hook. Gil. Hakuta. Uikaman. A ver.
Esa partecita, a ver, tradúcelo, lo que he hecho del lapicero, a ver lo que me has dictado, Leonor, tradúcelo. Hook, Lo traduzco, ajá, lo digo en quechua. claro, Hook, claro. Jilcacuta, Uycaman. ¿Está bien? Ajá, exacto. O sea, para todos colegas, la H se lee como a la J. Por eso es Hiljaku. La J no existe en el abecedario de quechua. A la J le está reemplazando la H, ¿no? Por eso al pronunciar en quechua se dice Huk, Hiljaku, ¿no? Entonces no hay J en quechua, no se escribe J en quechua, entonces lo reemplaza la H. Cuando ya vemos con H, entonces lo vamos a leer como si estaríamos pronunciando con la J. ¿Ya? Entonces, sí, en pronunciación no hay, pero en escritura sí hay, y se pronuncia con J. Exacto. Pero en quechua no se escribe con J, No, ni pues con H. con H, ni en la escritura, ni en la pronunciación. Gracias. Entonces se No, escribe, sí se escribe H, pero o no sea, existe. en el abecedario quechua no existe J. A la Claro. J lo reemplaza la H, tanto en escritura, tanto en pronunciación. Ujú. Pero se pronuncia, ¿qué digo? Pero Escribes. escribes con H y se pronuncia como J, perdón, ¿ya? Ajá, así es, ajá. Exacto, ajá. Se escribe con H, pero se pronuncia como si estuviéramos leyendo con J, ¿ya? Sí, ok, Eso no sí. nos olvidamos. A ver, yo, por ejemplo, yo digo, para familiarizarnos al respecto, Huaca, Atún, Huira. A ver, la vaca es grande y gorda. Eso quiero decir, ¿no? La vaca es grande y gorda. Huaca hatun huira, estoy diciendo, ¿no? Mira, ve, hatun. Estamos escribiendo, estamos pronunciando como si estuviéramos hablando con J, pero no. Se escribe con H. ¿Hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Leonor, Evelyn, Manuel. No, sí está claro. Ya, Eso es muy lo que bien. está. Solamente Manuel, lo que me faltaría es aprender, como dice las palabras, ¿no? Dice algo. exacto. Y una pregunta, ¿y la, los, él, por Ahí, qué? Eso también debemos aprendernos, sí, ahí recién ¿no? vamos a llegar. Ay, ay, Ajá, ahí recién vamos a llegar. De poco a poco vamos a llegar hasta conjugar en los 3 tiempos. claro, Sí, porque ajá, siempre debemos saber, pues, para hacer sí, una oración, está la, exacto. más Ahí que nada para armar una viene, oración. claro, ahí la, Ujú. los, él, son artículos, ¿verdad? Sí, en este caso ¿En qué pronombres para momento casa. se escribe con artículos en quechua? ¿Cómo? ¿Con qué lo reemplazo? Todo, ahí recién vamos a llegar, ¿ya? Ok, Ahora gracias. recién estábamos en sustantivo. Muy bien. Ahora, ¿qué palabras más podemos formar ahí? A ver, por favor, Manuel. El perro ladra de noche. Ahí diríamos, el perro ladra de noche. Primero tengo que ubicar dónde está el verbo. ¿Dónde el verbo? El perro ladra de noche. ¿Dónde está el verbo? Tengo que ubicar el verbo.
¿Ladra será verbo? Sí, sí, maestra. Claro, es verbo. Esta Entonces tengo acción. que ubicar. Ajá. Él. Justamente es lo que Leonor me decía. Él, ¿qué cosa es? Un artículo, ¿sí o no? Vamos adelantando para que ustedes vayan practicando. El perro, estoy diciendo, el perro. Entonces es un artículo, el. ¿Cuándo es artículo? Ayuca. Perro es ayu, ¿sí o no? Entonces, esta palabra ka, estoy poniendo yo, cuando es artículo, ¿no? Cuando es artículo. Entonces, ayuka, tu tapa, cani. Cani, ajá. Ladra es cani. Tu tapa es de noche. Entonces acá, sujeto, objeto, verbo, ¿ve? Así le acomodé rápido. Entonces, por ejemplo, la gallina. La gallina pone huevo. Ajá. Pero hay un artículo adentro, adelante. Ahí donde dice la. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a agregar? Cuando hay un artículo. Leonor, Edith. La K. K, exacto. Guaypa es gallina, ¿sí o no? Guaypa K. Guaypa, K, exacto. ¿Ya ves? Ahí se escribe con solamente K nada más van a, cuando hay un artículo, K no más van a agregar. ¿Ya? Guaypa K, pone huevo. ¿Dónde está el verbo? ¿Pone? ¿Sí o no? En su guaypa K, lunto es huevo, ¿no? Huevo es lunto, ¿no? Luntuta. No es runto, es Lunto. lunto. Lunto, ya. Runto es en chanca. Lunto es en Huanca. Huanca, Ahora, lunto. en central es runto también. Quechua central. Ujú. Bien. Ahora, luntuta. Me falta el verbo. Huachan. Huachan. ¿Ve? Huaypaca, luntuta, huachan. Ya lo acomodé el verbo al final. Entonces, acá, por ejemplo, el gallo canta de noche, ¿ya? ¿Ve? El gallo canta de noche. También hay un artículo, ¿sí o no? ¿Alguna idea que tienen ustedes? ¿Qué se dice en quechua gallo? ¿Nada? El gallo. Utulu. Utulu se dice al gallo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que agregar? Utuluca. Ajá. Tu tapa de noche. Tu tapa aquí. Cantar, ¿verdad? Utuluca, tu tapa, taqui. ¿Ve? ¿Qué más palabras hay acá? Cuchimanca. A ver, con manca vamos a hacer. Cuchi, a ver. El chancho come mucho. ¿No? El chancho come mucho. También es un artículo, tiene artículo. Cuchica, ¿no? Cuchi es chancho. Entonces yo tendría que decir cuchica de cuchica. Huaypaca, hay con vocal alargada. Ayuca, ¿ya? Utuluca, ya hay con vocal alargada. Cuchica, ayapa, mucho, dice, mucho. Ayapa, miku.
de comer, ya le puse como es verbo, ya lo puse al final. ¿Ya? A ver, otro. Ustedes, participaciones, colegas. Edith. Manuel. Tenemos que participar, colegas. Entonces, para que ustedes se familiaricen también acá, vamos a hacer varios nombres de sustantivos y ustedes me van a dictar. Y con eso ustedes como tarea van a hacer van a armar su pequeño textito, así como estamos haciendo en el ejemplo. ¿Está claro? Sí, ¿no? Ya. A ver. Sí, mi. El nombre de sustantivos, cualquiera. Carpeta, puerta, pizarra, bueno, no sé. Puerta. ¿Qué más? Fruta, Pizarra. puede ¿Ah? ser fruta. Fruta, Fruta. Otro, a ver, sombrero, ¿ya? Sombrero. Después zapato. Después, ¿qué más serían ahí? Silla. ¿Qué más diríamos ahí? A ver, ¿qué más hay? En el salón de ustedes, ¿qué más hay? Ventana. Ventana hay. ventana, pupitre, Ahí hasta ya, silla, creo, ¿no? Pupitre. biblioteca, Ya, biblioteca. murales, mural, Ay, ¿qué pasó acá? Ya, biblioteca. Lapicero. ¿Qué más hay? A ver, con eso, colegas, ustedes, ¿sabes qué van a hacer? Van a poner rótulo en su salón. Pónganle rótulo, escriben y eso y ponen el rótulo en quechua, cosa que ustedes van familiarizándose ahí, ¿no? Todo vamos a hacer cosas para que lo pongan su rótulo. Ya, puerta, punku. ¿Ya? Pizarra, Giljana. Giljana. Fruta, fruta creo que no hay. Fruta no hay, es préstamo. Cuando es préstamo, cuando ya no hay, entonces se hace préstamo. Sombrero, chucu. Sombrero se dice chucu. Zapato. Silla. Tacucu. Ventana. Uchku. Uchku. Biblioteca. Biblioteca. Ñawin. Uy, ¿qué pasó? Ñawinchay. Chulaco. Ñawinchay Chulaco. Lapicero, ¿qué hemos dicho? ¿Se acuerdan? Giljana. ¿Qué más? Olla. Manca. ¿Qué más pondríamos ahí? Cucharón. Wishla. Todo eso, colegas, van a poner rótulo, rótulo, entonces para que se familiaricen ustedes. Ya todos son sustantivos. Entonces, con esto,
palabras me voy familiarizando yo cuando... Igual, en su casa también pongan el rótulo. ¿Qué cosas tienen en su casa? A ver, díctenme. Mesa. Mi cuna. Mi cuna. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Azucarera. ¿Azucarera hay o no? Mixquitrulaco. Mixquitrulaco. Muy bien, más vamos a hacer. Díctenme, por favor, todo para que ustedes tienen que aprender eso, cosa que cuando armamos así pues, textos van a tener ya, van a saber ya, ¿ya? ¿Qué más hay? Salero. Ya, espejo, dice, me ha dicho. Salero. Cachi. Chulaco. Espejo. Licaco. Licaco. ¿Qué más? Cucharero. Cucharero ahí. ¿Qué más? A ver. Panera. En la mesa siempre tenemos la panera, ¿sí o no? Panera. Tanta. Pan es tanta. Tanta. Chulaco. ¿Qué más hay qué más hay? Mico y chulaco. Refri. Refrigeradora. Mico y chulaco. ¿Ve? Ropero. Latas. Chulaco. ¿Ve? Ropero. Latas chulaco. Cama. Puñuy. Puñuco. Puñuco. ¿Eh? Todo tenemos, ¿no? Entonces, ustedes cuando quieren aprender rápido tienen que hacer rótulo en su casa. Entonces, así se van a poner familiarizarse más rápido. Acá tenemos los clases de sustantivos. Todo lo que hemos escrito nosotros, los nombres son sustantivos. Entonces, tenemos dos clases de sustantivos. Sustantivos comunes y sustantivo propio. Sustantivo común. Acá tenemos de comunes, ¿no? Causa y vida, nuna, gente, guaypa, gallina, lanca, frazada, ata la ropa, ush, todo lo que hemos hecho. Entonces, esta partecita es sustantivo común o sustantivo propio, colegas. A ver. Sustantivo común. Común, exacto. Y sustantivo propio es el nombre propio, nombre de ciudades, todo aquello. Eso no cambia en quechua. Por ejemplo, acá, yo voy a hacer, a ver, sustantivo propio. Sustantivo propio. Ya está, ya mi sustantivo propio. Y ahora yo voy a hacer sustantivo propio. A ver. Doris, ¿de dónde vienes? Doris. Sí, Manuel, maestra. ¿de dónde vienes? Soy del distrito de Pata. Apata. Sí. Ah, ya. Doris es de Apata. De
en este caso no cambia, pues, porque es propio, ¿no? Doris es de Apata. Doris K, nada más, ¿no? Doris K o Doris Cha, Doris A, nada más. Dorisa, nada más. Dorisa, Apatapi. Ajá, Apatapi. ¿Ve? No cambia. O sea, ahí nomás de apata son porque es sustantivo propio. ¿Ya? Es sustantivo propio. Por ejemplo, nombre de, por ejemplo, Huancayo. Huancayo no cambia, es igual, en quechua es Huancayo. Por ejemplo, Jauja. Jauja es igual Jauja. Entonces, sustantivo propio no cambia igual, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Huancayo. Ahí sí, no, yo soy de Huancayo. Ya cae Huancayupi. Ahí, ¿no? Ya cae Huancayupi. Yo vengo de Huancayo. Ya Shaimu Huancayupi. En Yupi nomás. Por ejemplo, si yo digo María es de Tarma. María Tarmapi. Tarmapi. ¿Ve? ¿De dónde eres? A ver, ¿de dónde eres, Edith? Edith. De la Oroya, Miss. Ahora, en quechua, ¿qué me dirías? En quechua. Ya, Shaimu, la Ajá. Oroya, Pi. En pi tiene que terminar. ya, Shaimu, la Oroya y Pi. Ya no ya. Ya Shaimu Oroyapi. Nada más. Ajá. Oroya Pi. Ajá. Yo vengo de la Oroya. Ajá. Ahí va a decir. Ya Shaimu Oroyapi. Hay nada más. Hay nada más queda. ¿Ya? Ya, Miss. Pero tenemos que practicar. Full práctica. ¿Ya? Full práctica. Sustantivos comunes. A ver, todos estos son sustantivos comunes. Todos estos son sustantivos comunes. Y de este sustantivo comunes es lo que yo voy a hacer mi textito, ¿no? Y a la próxima clase ya vamos a hacer ya eso es lo que dicen los accidentes gramaticales, ¿no? Ahí ya vamos a hacer. Esto, ¿cómo se llama? Son sustantivos comunes. Sustantivo común. Eso se llama sustantivo común. Todos aquellos que estamos nombrando. ¿Ya? Vida, gente, guaypa, lanla, brazada, lanca, atala, ropa, oveja.
Todo lo que pueden nombrar ustedes vamos a nombrar para que aprendan, ya, para que se familiaricen. Todos nombres de animales, todo lo que se venga en mente, díctenme. En sustantivos comunes. A ver. Díctenme, por favor. Pollo. A ver, para avanzar ya. Pollo. ¿Pollo será sustantivo común? Sí, ¿no? ¿O no? Pollo. Chiushi. Otro tenemos, a ver, ¿qué más? Cocina. Cocina. Miku y Yanuku. Miku y Yanuku. Ahora, sapo. ¿Sapo será sustantivo? ¿Cómo? Lachak. Eso tienen que aprender para la próxima, ¿ya? Familiarícense con eso. Lachak. A ver, trucha. Chaydua. Chaydua. ¿Qué más hay? Carne. Aicha. ¿Qué más hay? A ver. Oveja. Ovejo carnero. Uish. ¿Qué más nos falta? Burro. Asno. Pato. Pato. ¿Qué más? A ver. Papa. Akshu. Oca. Hermano, hermana. Hermano. Estuli. Tuli. Hermana. Hermana de mujer a mujer, ¿eh? De hermana. De mujer a mujer. Es ñañay. Ñañay. Hermano. Hermano. De mujer a varón. ¿Ya? Tuli. Tú tienes un hermano varón, le vas a decir Tuli. Tú tienes una hermana mujer, le vas a decir ñañay. ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, de varón a varón, hermano de varón a varón, wauji. Wauji. Otro, ¿qué más? Por ejemplo, hijo. Hijo. Hijo de papá a hijo es chuli. Chuli. Ahora, hija de mamá. Wawi. Por ejemplo,
Tú le vas a decir a tanto, la mamá va a decir hija de mamá, por ejemplo, hijo, hija o hijo. Wawi, ¿no? Pero el papá no va a decir wawi, el papá va a decir chuli, ¿no? En cambio, solamente a su hijo la mamá puede decir wawi. El papá no, pues, ¿no? El papá va a decir chuli. Otro, familia. Familia. Ayuni, ¿no? Ayuni, familia. Y entonces, colegas, todo eso son sustantivos comunes. Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta y familiarizarse. Ahora, para la próxima clase vamos a exponer con las palabras que hemos nombrado. Entonces, tarea para la próxima clase. Entonces, tarea para la próxima clase. Entonces, formar oraciones cortas. Cortas, entonces, con el sustantivo dados de ejemplo. Solo pueden hacer entonces 10 oraciones, teniendo en cuenta sujeto más, entonces, objeto y verbo. ¿Ya? Eso van a tener en cuenta. ¿Ya? Solamente con los ejemplos que hemos dado, con los sustantivos de ejemplo hemos puesto varios, solamente con eso van a poner así como hemos hecho en el ejemplo arriba. Sujeto, objeto, verbo. Y vamos a exponer. De lo contrario, pero si no practican, a la otra clase nos vamos a encontrar y ya se van a olvidar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está bien, colegas? Sí, Miss. Ya. Sí, maestra. Ya, muy bien. Entonces, para socializar acá, aunque mal hecho, pero practíquenlo y acá conmigo vamos a socializarlo. ¿Ya? ¿Ya, colegas? Ya, maestra. Ya, muy bien. Gracias, colegas. Sulpay, Jamaya, Gualacama. No. Ya no sería Gualacama. Sábado muy un cama. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Muy bien, gracias. Bendiciones.